Buenas tardes, señores medios de comunicación. Agradecerles por este llamado urgente que hace esta coordinación de organizaciones del sector público y privado, que nos hemos convocado desde hoy en la mañana para analizar la situación que vive el país. Primero, nuestra solidaridad con los compañeros y hermanos ecuatorianos y las familias de los fallecidos y de los compañeros que han sido reprimidos y que han sido encarcelados producto de esta movilización. La crisis del país no empieza por las protestas. El país vive una crisis desde antes de la pandemia y durante la pandemia se va agravando y se va visibilizando los elementos de corrupción. Va creciendo el tema del desempleo, una pobreza que ya llega al 30%, trabajo infantil casi cerca del 14%. Y esas son las condiciones, más de 5 millones de trabajadores en el desempleo, subempleo y condiciones precarias que nos dejó la ley humanitaria. Y con esto damos a conocer que no es producto de las protestas ni de las manifestaciones. El gobierno anterior desoyó las propuestas que hacíamos las organizaciones laborales y nunca se puso en el plan de poder llegar a acuerdos. Este gobierno ha tenido un año con una crisis que ha ido creciendo. La crisis carcelaria es otro detonante, la delincuencia que está en boga. Es decir, todos estos efectos sociales no son productos de las protestas. Estos efectos sociales ya los veníamos teniendo por las malas prácticas de políticas gubernamentales erradas y secuestradas por el Fondo Monetario Internacional, por esas recetas que han generado crisis en todos los países. Por ello, las organizaciones laborales que hemos estado sufriendo, al igual que los compañeros de las organizaciones campesinas indígenas, que hemos estado sufriendo estas violaciones a los derechos, esta crisis económica, mientras los otros grupos económicos se han enriquecido. Ahí tenemos la banca, que como ellos mismos dicen, gozan de salud financiera. Tenemos más de 8.000 millones de dólares de reservas, de las cuales hemos dicho que podrían de alguna manera alivianar esta crisis. Y se ha condonado deudas a los grandes grupos económicos, desde la época del gobierno de Correa, como 3 o 4 veces con donaciones de multas e intereses. Y por eso estamos de acuerdo con la plataforma que han ingresado los compañeros de la CONAIE para este acuerdo con el gobierno, porque es una plataforma nacida desde el Parlamento de los Pueblos y construida desde todas las organizaciones laborales. Y queremos dejar en evidencia que la crisis no termina solo con el tema de la negociación o no negociación de estos puntos. Si el gobierno no inicia políticas que permitan recuperación de los derechos primero, segundo, se inician propuestas primero que no castiguen con la criminalización de la protesta y genere paz en el país para poder empezar a trabajar en una propuesta política, económica y social de acorde a las necesidades del país y a los más vulnerables. Responsabilizamos al gobierno de todos estos hechos de judicialización, de fallecidos, de golpeados por parte de la fuerza pública. Responsabilizamos a los ministros de Estado, al ministro de Gobierno, al ministro de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, a la Fiscalía, que no ha sido capaz de poder poner presos a los verdaderos culpables de estas masacres. En vano se hablaba de los narcogenerales, se habla de las mafias, cuando las mafias están ya en las instituciones del Estado y nada se ha dicho. Pero sí son rápidos para poder inculpar a las manifestaciones como que recién naciera la inseguridad aquí en el país. Por ello, las diferentes organizaciones nos hemos reunido preocupados de este tema para que se resuelva en paz, que se debatan los puntos
y que se tome en cuenta las propuestas que hemos hecho como trabajadores, no ahora, sino desde hace muchos gobiernos atrás. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeros de los medios de comunicación, compañeros trabajadores, pueblo ecuatoriano que nos ve por estos medios. Hemos escuchado en los últimos días al presidente decir que no existe o no va a haber privatizaciones en el país. Desde el sector eléctrico nosotros podemos decir que esas palabras del presidente de la República no dicen la verdad. Lastimosamente aquí en el país existe un proceso de privatización disfrazada con términos de monetización, con términos de estatización, con términos de delegación, administración público-privada. Casos grandes de esto ya lo tenemos, como es el caso de Sopladora. Los trabajadores eléctricos, conscientes de esta realidad, desde el inicio hemos estado presentes en las movilizaciones y lo seguiremos estando. Nuestro llamado es a que cada uno de los ciudadanos nos sumamos a esta actividad de movilización para exigirle a este gobierno que se dicten políticas claras en defensa de la ciudadanía, en defensa de los trabajadores. No puede ser que ahora, en medio de toda esta crisis política y social que el país se encuentra, el gobierno emita un decreto, el 457, que lo que lleva es a privar de los puestos de trabajo en el sector público. Trabajadores públicos que durante la pandemia que todos vivimos, entregamos más del 100% de nuestras horas laborales. Trabajadores que estuvieron de sol a sombra, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, prestando los servicios públicos, que no falte la energía eléctrica, el agua potable, que no falte las telecomunicaciones en los hogares. Y sin embargo, en medio de esta crisis, el gobierno emite este decreto que lo que pretende es reducir las plazas de empleo. Nuestro llamado es a todos los trabajadores, a toda la ciudadanía, a estar juntos con el pueblo que se encuentra en la movilización. Le exigimos al gobierno que emita políticas claras que nos permitan a nosotros sentarnos en mesas de negociación y discutirlas técnicamente. Este decreto 457 establece algo muy preocupante para la ciudadanía en general, no solo para los trabajadores públicos, que es la actualización de tasas del servicio público. ¿Qué nos quieren decir con esto entre líneas? ¿Acaso vamos a subir las tarifas de la energía? ¿Acaso el gobierno está buscando subir las tarifas del agua, las tarifas de telecomunicaciones? Es por eso que nosotros, desde esta mesa, invitamos a las organizaciones a seguir reforzando estas actividades de movilización. Rechazamos el uso de la fuerza por parte de las instituciones públicas de policía y fuerzas armadas, que ha costado ya la vida de 5 personas y también una persona por parte de las fuerzas armadas. Es por eso que los trabajadores unidos frente a esta problemática le pedimos al gobierno, le exigimos al gobierno abrir espacios de diálogo y de negociación. Nos sumamos a las actividades y ratificamos nuestra lucha como desde el primer día en estas luchas sociales. Gracias. Bien, acabamos de escuchar al compañero Gabriel García al respecto de la situación nacional. En este momento, por favor, escuchemos al compañero David Almeida, representante de la Asociación de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo. Compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes, a todos los compañeros presentes también. Nosotros creemos que ya es momento de darle solución al conflicto que mantiene la población con el gobierno de la clase dominante, con el gobierno del empresariado. Y esta solución no puede venir, como se ha hecho hasta el momento, con la aplicación del palo y el garrote contra el pueblo y sin discutir el fondo de las propuestas del pliego de peticiones que ha realizado el pueblo ecuatoriano. En materia de combustibles, hace rato se cayeron ya las mentiras respecto de la existencia de subsidios a los combustibles.
Tanto es así que el año pasado, en 2021, la misma Asamblea Nacional ya censuró al exministro de Energía, René Ortiz, precisamente por los decretos del alza del precio de los combustibles y por no tener un sustento técnico para hacerlo. Y la base para haber tomado esa resolución de censura fue precisamente los cálculos que los trabajadores de la energía y el petróleo realizamos para determinar de que no existe subsidio desde 2019 hasta ahora en los combustibles y que tampoco se ha transparentado las cifras de cálculo que usa el gobierno para determinar que existe tal subsidio. La mentira ha llegado a tal punto de que el día de hoy podemos escuchar cuñas radiales pagadas por el Estado, en donde dice que la rebaja de 10 centavos en el galón del combustible significa que nos están regalando a todos nosotros un salario básico al año. Bajo la misma lógica del gobierno, nosotros podríamos decirle que cada mes que nos subieron 10 centavos en los combustibles, nos quitaron un salario básico al año. No puede seguirse debatiendo de esa forma. Los cálculos, cuando se hacen de manera correcta, entendiendo de que nosotros somos un país que produce petróleo y derivados y que importa únicamente una parte de lo que se consume en el país, a números gruesos, más o menos el 35% de lo que se consume localmente se produce en el país. El 65% se importa. Y lo que no nos han dicho también es que nosotros también somos exportadores de derivados. En la cadena de producción de combustibles, para la producción local, nosotros no podemos usar como referencia el precio internacional de los derivados. Tenemos que usar el costo de producción, que viene determinado por el costo de producción de un barril de petróleo, que es alrededor de $17 por barril y no los 100 que cuesta internacionalmente, el costo de transporte y el costo de refinación de ese barril de petróleo. Y cuando hacemos los cálculos correctos, encontramos que ya en 2019 había alrededor de $159 millones en utilidades en toda la cadena de producción y distribución de combustibles. Porque lo que se hace es sumar los costos de producción local más los costos de importación para todos los combustibles y al mismo tiempo sumar los ingresos que se obtiene por la venta interna de combustibles y los ingresos que se obtiene por la exportación de ese residuo que generan las refinerías y que se ha dicho que no sirve para nada, pero que en la práctica se exporta y solamente el año pasado representó cerca de $800 millones en ingresos para el Estado. El año pasado, ya 2021, después de haber subido el precio de los combustibles, toda la cadena de producción representó una utilidad de $683 millones. En positivo, eso quiere decir que no existe subsidio, que le ingresaron, producto de la producción y comercialización de derivados, le ingresaron $683 millones al Estado. Y este año, tomando en cuenta que ha habido una elevación internacional del precio de los derivados, la utilidad que tenemos ya en los 5 meses de enero a mayo que se ha publicado los informes estadísticos de Petroecuador, haciendo los cálculos correctos, es de alrededor de $34 millones. Por supuesto que es una utilidad inferior a la del año pasado, pero de todas maneras es una utilidad y no se puede hablar de subsidio. Y si hacemos una proyección a final de año, con esa misma tendencia tendríamos una utilidad en todo el proceso de derivados de alrededor de $82 millones para el 2022. Paralelamente, lo que no nos dicen también es que la subida del precio internacional beneficia también los ingresos a la caja fiscal. Si comparamos los ingresos por venta y exportación de petróleo del año pasado, de enero a mayo se obtuvo alrededor de $2.600 millones en ingresos por exportación de petróleo. Este año tenemos alrededor de $3.600 millones en ingresos en el mismo periodo, lo que representa $1.000 millones más que deberían servir para satisfacer las necesidades de educación y de salud que al momento no están siendo satisfechas por el gobierno nacional. Nuestra pregunta es, ¿a dónde están yendo los recursos? Si es que la elevación del precio de los combustibles, como se ha demostrado en la vida cotidiana, generó un alza del costo de la vida, lo lógico es que se discuta con la ciencia y la técnica, y no con mentiras ni con el palo, la reducción de ese precio de los combustibles para beneficiar a la población en general. Y lo lógico es también que se dé respuesta respecto de los recursos adicionales que estamos recibiendo como Estado ecuatoriano por el elevado precio del petróleo y su utilización en los servicios básicos y sociales. ¿Por qué tenemos falta de medicinas en los hospitales y tenemos $1.000 millones adicionales en 5 meses de ingresos petroleros?
¿A dónde está yendo el dinero de los ecuatorianos, del petróleo de los ecuatorianos? Entonces, el llamado que hacemos nosotros al gobierno nacional es a transparentar primero sus fórmulas de cálculo, que nos determinen de dónde sacan ese salario básico que supuestamente nos ahorran a todos nosotros al año al bajarnos 10 centavos en los combustibles. Y que también nos transparenten cómo es que han llegado a calcular el supuesto subsidio, tomando en cuenta que si ustedes revisan la proforma presupuestaria de todos los años, en ninguna de las cuentas de gasto, de egresos del presupuesto, se encuentra la cuenta de subsidio de los derivados. Esa cuenta simplemente no existe. Y esa es la razón por la que también nosotros llamamos a que se transparenten las cifras, se transparenten los cálculos y debatamos de manera técnica la solución, la salida a este paro nacional en el que está todo el país envuelto. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al compañero David Almeida, representante de la Asociación de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo al respecto de la reducción de combustibles. Ahora escuchemos al compañero José Chusín, representante de la Federación Nacional de Trabajadores. A los ecuatorianos y ecuatorianas. En el Ecuador se requiere paz, pero no puede existir paz con un gobierno incapaz, prepotente, autoritario, que despide a trabajadores, intención de privatización de las eléctricas, petroleras, la salud, que condena la lucha social aquí en el Ecuador, que responde a las medidas de los grupos económicos del Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros le planteamos que no es que no hay dinero en el Ecuador. ¿Dónde está el dinero de los excedentes del petróleo, de nuestros hermanos ecuatorianos migrantes, la remesa de los migrantes? ¿Dónde está el dinero de los evasores de impuestos de alrededor de 7.000 millones de dólares? Son hechos de una realidad que vivimos los trabajadores y los pueblos. Demandamos nosotros entonces la reducción de los precios de primera necesidad que se encuentra hoy en el mercado en los más altos costos. Reducción de los combustibles aquí en el país, que ha generado un impacto económico en los trabajadores y en las familias ecuatorianas. Planteamos y condenamos al gobierno que cese la persecución y se determine libertad inmediata a los detenidos y los procesados aquí en el país. Demandamos entonces, que es el momento fundamental, que continuemos haciendo el uso de un derecho constitucional, artículo 98, el derecho a la resistencia, que somos los mandantes todos los sectores en el país. Y hacemos un llamado para el día de mañana, 30 de junio, a partir de las 16 horas en la Caja del Seguro, a los trabajadores de la salud, ratificar la convocatoria de los trabajadores de eléctricos, de los petroleros, de los municipales, de las empresas públicas y del sector privado. Gran jornada de resistencia frente a un gobierno que efectivamente en el Ecuador no atiende el área social. Bueno, muy buenas tardes con todos los medios de comunicación. Queremos agradecer la presencia a este llamado a la rueda de prensa que desde los diferentes colectivos, organizaciones de trabajadores, los sectores sociales y los sectores populares hemos convocado para determinar que las distintas organizaciones demandamos del gobierno nacional
que se ponga fin al paro que hoy levanta el movimiento indígena y los pueblos sobre la base de resolver los problemas de los y las ecuatorianas. Demandamos el hecho de que ya se ponga un freno a las políticas represivas que el gobierno nacional ha venido impulsando para castigar al pueblo ecuatoriano. No podemos seguir soportando una política de palo y garrote en contra del movimiento indígena, de los sectores sociales que hoy estamos levantados en lucha en defensa de los intereses de los 17 millones de ecuatorianos. Queda claro para el país que al presidente de la República jamás le interesó el diálogo social. El presidente de la República, en base a las bravuconadas, a su prepotencia, a su acción autoritaria contra el pueblo, le ha dado garrote, bala y asesinado a 6 ecuatorianos que han protestado en los últimos días. Mientras, por otro lado, es tolerante y sumiso a las políticas del Fondo Monetario Internacional y de los intereses de la oligarquía en nuestro país. Ante ese escenario es que las organizaciones sociales y populares, los trabajadores, el magisterio, la juventud universitaria y secundaria, las organizaciones barriales, los sectores de los pequeños comerciantes, los distintos sectores hemos planteado una gran jornada de movilización el día de mañana, 30 de junio, en todo el país, a partir de las 4 de la tarde, jornada que tiene como objetivo demandar del gobierno que se bajen los precios de los combustibles, se derogue el decreto presidencial que establece los despidos en el sector público, al mismo tiempo que el incremento de los precios de los servicios básicos. Es indispensable que para que vuelva la paz al país se deje sin efecto las políticas de persecución y encarcelamiento a los sectores sociales y populares. Exigimos libertad para todos los presos que han caído en medio de estos 17 días de movilización permanente del pueblo ecuatoriano. Es indispensable que el gobierno nacional deje de lado las políticas privatizadoras que buscan entregar las empresas estatales a manos privadas, que buscan entregar la administración de las empresas estatales a sus amigos, a sus coidiarios, sobre la base del mandato del Fondo Monetario Internacional. Pero al mismo tiempo es necesario que se establezcan políticas que signifiquen entregar el presupuesto para mejorar la calidad de la educación y de la salud pública. Quienes son los responsables de las muertes en el Ecuador no es la paralización, no es esa acción del movimiento indígena que se ha levantado en el país. Tenemos más de 6 meses en los cuales los hospitales no han tenido medicinas por la incapacidad de un presidente de la República como el señor Lasso, que ha priorizado las políticas en favor de la banca, de los grandes grupos económicos, mientras al pueblo ecuatoriano le ha negado la posibilidad de tener una salud de calidad. Es evidente entonces que la solución está en manos del gobierno nacional. Si el gobierno quiere paz, debe aplicar políticas que garanticen los derechos sociales del pueblo ecuatoriano. Debe pagar la deuda social con su pueblo. Caso contrario, las movilizaciones y la lucha seguirán en las plazas y calles del país. Respaldamos a nuestros compañeros de la CONAIE, de la Ecuarunari, de la FENOCIN y de todo el movimiento indígena que está peleando, así como también respaldamos a los diversos sectores sociales que hoy están en lucha, que hoy se levantan frente a un tirano, frente a un autoritario, un gamonal, como es el señor banquero, que hoy dirige el Estado ecuatoriano en favor de los grandes empresarios. Ante eso, ratificamos una vez más, el día jueves 30 de junio,
será un día de movilización permanente de los trabajadores, de la juventud, del movimiento indígena, de los maestros, de los pueblos del Ecuador, para defender sus intereses y derrotar las políticas neoliberales, antiobreras, antipopulares y las políticas del garrote, del asesinato, como lo vienen implementando desde el gobierno nacional. Al mismo tiempo queremos señalar que desde el lado del Frente Popular y las organizaciones sociales y populares exigimos al gobierno nacional la salida del ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, al igual del ministro de Defensa. Le pedimos al compañero Mario Ruiz, asambleísta del bloque de Pachacuti y del grupo de los 8, que se dé inicio al juicio político en contra del ministro del Interior, quien ha sido el responsable fundamentalmente de la represión en contra del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir tolerando que las balas asesinas desde el gobierno nacional estén apuntadas en contra de su propio pueblo. Es evidente que el gobierno tiene una responsabilidad ahora para resolver los problemas. Caso contrario, el país va a seguir movilizado, porque evidentemente es la única forma de defender los intereses de todo un pueblo que pide justicia, que busca clamor en la igualdad, en la equidad y sobre todo en el estado del buen vivir. Un estado del buen vivir que evidentemente no está del lado del presidente de la República, pues él es el responsable de todo lo que hoy está aconteciendo en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a escuchar al representante del Frente Popular y compañero Elison Díaz. En este momento vamos a escuchar las palabras de la compañera Isabel Vargas, representante de la Unión Nacional de Educadores. Desde la Unión Nacional de Educadores, de las diferentes organizaciones sindicales, sociales y populares, le decimos a Guillermo Lasso que la solución no es reprimir, no es encarcelar, no es asesinar a quienes salimos a exigir mejores condiciones de vida. El país requiere paz, pero queremos paz con justicia social. Necesitamos soluciones concretas a los diferentes problemas y para eso es necesario que se rebaje el precio de los combustibles. Es necesario que se derogue el decreto 457, que en medio del paro nacional, mientras exigía diálogo, ha echado gasolina al fuego, cuando decreta una orden para despedir a miles de servidores públicos, en los que están incluidos los docentes, en los que están incluidos los médicos. Exigimos desde la Unión Nacional de Educadores el presupuesto para educación, que se ejecute la Ley Orgánica de Educación, que al no ejecutarse, está perjudicando a más de 3.500.000 estudiantes. Es decir, el presidente de la República le ha dado la espalda a la niñez, le ha dado la espalda a la juventud, le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Exigimos que haya un acuerdo por parte del presidente para no privatizar las empresas estratégicas del Estado. El pueblo ya no aguanta el alto costo de la vida. Es necesario que se genere políticas que aumenten el empleo. No es posible que mientras la banca gana 280 millones de dólares, que mientras los empresarios tienen millonarias utilidades, en el pueblo más de 1.200.000 personas hayan pasado de la pobreza a la pobreza extrema. Hacemos una convocatoria a la más amplia unidad de todas las organizaciones del pueblo para exigir que este gobierno cumpla con las demandas populares, con los 10 puntos planteados por el movimiento indígena, pero también con las peticiones de las diferentes organizaciones, como es la exigencia de que haya presupuesto para la salud, presupuesto para la educación,
presupuesto para la seguridad, para nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la generación de empleos. ¿Cómo creerle a un presidente que le miente al país, que mientras llama al diálogo reprime, que mientras se coge a sus pseudo dirigentes para tener mesas de diálogo? En el caso del magisterio, esas mesas de diálogo se hayan convertido en prácticamente agencias de empleo. El presidente de la República, a pesar de haber una sentencia de la Corte Constitucional, no le quiere cumplir a la educación. Por eso exigimos la publicación de la equiparación salarial en el registro oficial. Todas estas demandas del pueblo ecuatoriano, el día de mañana, junto a las demás organizaciones, estaremos a las 4 de la tarde en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Paz con justicia social. Escuchamos el pronunciamiento de la compañera Isabel Vargas, representante de la Unión Nacional de Trabajadores. Ahora vamos a escuchar al compañero Wilson Álvarez, el representante de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales y Provinciales. Buenas tardes a los medios de comunicación, a todos los compañeros que nos acompañan en esta mesa, dirigentes de las diferentes organizaciones sindicales. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, la FEDMID, integrante del Frente Unitario, le decimos a este gobierno: ya basta de la represión. Habla que es un gobierno democrático y no se han dado represiones tan grandes como lo está haciendo este gobierno por salir a las movilizaciones de los trabajadores. Rechazamos y nos solidarizamos con todo acto de violencia. No puede ser posible que en el Ecuador ya 6 muertos por culpa de este gobierno, que haya encarcelamientos por salir a protestar, que el señor presidente esté violando lo que dice la Constitución, el derecho a la resistencia. Le hemos dicho no más corrupción y el combate de los trabajadores es no a la corrupción. El presidente lo que está haciendo es todo lo contrario. Le hemos dicho que no siga despidiendo a los trabajadores, en especial del sector público. Siguen miles de trabajadores despedidos del sector público. Con este decreto 457, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Enviar a la desocupación a miles y miles de trabajadores. Va a ser donde que va a llenar la cuota política de él. Ya en el año, ya conocemos cuál es la posición. Está obedeciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. La represión, él está generando la violencia. El gobierno del encuentro, ¿qué es lo que ha hecho? Encontrar que veamos a compañeros, a madres de familia en la calle, que estén sangrando, que haya fallecidos, que siga aumentando la delincuencia, que haya más prostitución, que el país se haya convertido la venta normal de la droga, que aquí quien está imperando, quien está diciendo son los narcotraficantes. Señor Lazo, ya lo hemos dicho, usted invitó a las mesas de diálogo a quienes integramos del Frente Unitario. Hemos presentado una propuesta de código orgánico de trabajo. No hemos tenido todavía resultados. Nos invitaron a las mesas de diálogo técnica para tratar el asunto del seguro social. Se avanzó en 5 sesiones de la mesa, pero a quien estaba de representante del gobierno, como no estuvo de acuerdo con la posición del presidente y denunció las irregularidades y corrupción que existe en el Seguro Social,
lo que hicieron es despedirle. En el Seguro Social hay corrupción, quienes están allí se han enquistado y quieren eliminar a toda costa la seguridad social. Nosotros los trabajadores organizados, quienes aportamos mensualmente y que tenemos muchos años de afiliados, le decimos ya no, vamos a seguir soportando. Y le decimos al presidente de la República que quienes están enquistados ahí en el Seguro Social, corrija, señor, elimine. Usted es el que pone a los presidentes de los directorios del IES. Entonces él conoce la realidad del Seguro Social. No queremos que desaparezca y peor que se privatice la seguridad social. Lo que hacen es derivar la atención médica a las clínicas privadas. ¿Y esto cuánto representa para los afiliados? Millones de millones de dólares. El 40% que dice, de acuerdo a lo que habla la Constitución, que tiene que asignar el Seguro Social, no está entregando y debe más de 8.000 millones de dólares. Entonces, si usted quiere la representación del directorio, señor Lazo, cumpla primero, pague, no sea el más alto moroso. El Estado es el más grande moroso de la seguridad social. Por eso los trabajadores organizados estamos aquí y estamos en permanentes comunicaciones, en asambleas, y ahora los compañeros ya han manifestado para la movilización. Con los compañeros indígenas, campesinos, estamos nosotros participando activamente en todas las provincias. Pero sí les decimos también a gente que ha enviado, no sé, ya salió del gobierno, los señores Correas, que no participen en nuestras movilizaciones quienes están causando violencia y vandalismo. Rechazamos todos esos actos de esta gente infiltrada que quiere dañar las movilizaciones como lo hemos hecho toda la vida nosotros. Movilizaciones con altura, con propuestas en todo el país. Por lo tanto, a los compañeros y compañeras estaremos atentos a la situación y rechazando los decretos antiobreros. El gobierno dedíquese a la política estatal, no a recibir la receta del modelo neoliberal que está implantando en el país. Buenas tardes a todos. Hemos escuchado la participación de los representantes de las organizaciones sindicales, sociales y culturales. A ver, nosotros hemos estado pendientes desde el primer día del levantamiento. Nuestras organizaciones que están en el sector rural han venido colaborando con los compañeros que vienen desde las afueras, tanto del norte y del sur. Hemos estado coordinando, sé que están ya por Guajaló algunos compañeros. También entendemos que por el norte también están avanzando. Vamos a dar toda la colaboración que hemos venido dando. De hecho, hay compañeras, por ejemplo, del sindicato de Fama y del sindicato Paraíso que queda por Tambillo, que están coordinando los barrios del sur, que están también en este tema. Entonces, nosotros hemos estado, como digo, desde el primer día de la movilización coordinando este tipo de acciones. Pero sí es importante, como ustedes ven, que todas las propuestas que tienen aquí los trabajadores, primero son técnicas. No es que nos ha faltado el debate técnico. Segundo, son propuestas que les hemos hecho no recién, las hemos hecho desde hace varios años atrás. Y entonces, por eso es que nosotros sí nos asombra que recién, primero se desarrolla inteligencia militar y inteligencia policial en las protestas. Y cuando hay los narcogenerales denunciados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no se ha hecho nada. Cuando hay el tema de Don Nas en las Fuerzas Armadas, tampoco se ha dicho nada. Cuando hay los actos de corrupción del ISPA y del ISPOL, tampoco se ha investigado nada. ¿Dónde está la famosa inteligencia militar y policial? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está esa celeridad que tienen contra los manifestantes y no hay una celeridad contra la corrupción y los dineros incluso que se han llevado del Seguro Social? Nosotros preguntamos, ¿hay las denuncias?
Y qué raro, aparecieron las protestas y recién se reactiva la corrupción, recién se reactivan las mafias. Entonces, sí vamos a entrar en esta coordinación con los compañeros y vamos a estar pendientes también de la venida de los compañeros. A ver, primero, las acciones van a continuar. Segundo, nosotros hemos estado ya en 2 instancias de diálogo. Acuérdense ustedes que estuvimos en la primera instancia del Seguro Social y también del tema del Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, 5 reuniones y no se ha avanzado nada. Ya, a eso iba. Entonces, con estos temas, toda la agenda que tiene la CONAIE están inmersas de manera general el tema de la flexibilización laboral y el tema del seguro social y el tema de privatizaciones, que son parte de la agenda que también se ha manejado en común. Entonces, están inmersas. Que nosotros participemos o no, porque justamente nosotros hemos mencionado que es necesario que se escuchen a los sectores. Aquí se ha mandado de manera específica los 10 puntos para entrar en un proceso ya de resultados de esos diálogos. Es decir, lo que se mencionaba por parte de del compañero Isabel, queremos saber si se acepta la propuesta de la baja de intereses de los créditos para los pequeños y medianos deudores tanto del sector campesino e indígena. Queremos que se acepte la propuesta de discutir un solo código laboral y que se elimine el decreto 457, que después de esta protesta se incremente este decreto para poder tener más conflicto. No entendemos esa lógica. Si estamos reclamando, está en conflicto social el país, al ministerio, al gobierno se le ocurre un decreto que deja en el desempleo y que va a dejar en el desempleo a miles de trabajadores del sector público. Entonces, ¿dónde está la respuesta que nos da el gobierno y que nosotros hemos planteado? Entonces, por eso no nos explicamos cómo está siendo asesorado el gobierno, cuál es la pretensión del gobierno, y lo que vemos que atrás de esto está básicamente una presión de los intereses de los grupos económicos, primero para pagar el tema de la deuda a los tenedores de los bonos de deuda. Segundo, mantener el incremento de las riquezas de los grupos de élite económica. Entonces, por eso sí debe haber esa presión, porque no es entendible que a 2 puntos de resolverse el tema en la mesa que estaban los compañeros de la CONAIE, esa misma noche se produzca un atentado contra la población y un enfrentamiento. Eso sí es raro y eso debe llamarnos la atención. Entonces, cabe preguntarse, ¿a quién le interesa que no se negocie, que no se llegue a estos acuerdos? Entonces, aquí hay intereses protervos de gente ligado a los grupos económicos que no quieren que se llegue a estos temas. Nosotros sí, nosotros hemos pedido y nos hemos acercado con los compañeros de la CONAIE y estamos conversando ya con ellos para entrar en propuestas ya específicas en los temas, porque como le digo, lo que se puso son temas generales para aterrizar ya en las mesas específicas. Por ejemplo, el tema minero, ellos tienen que tratarlo con los compañeros que están afectados en el tema minero. El tema laboral, tienen que tratarlo con los trabajadores que estamos afectados en el tema laboral. No, nosotros vamos con la misma agenda, es la misma agenda que es privatizaciones, el derecho laboral, el tema del seguro social, el tema de las minerías y todos los temas que están planteados. Porque es una agenda, como le explicaba desde el principio, es una agenda que viene desde la plataforma de los pueblos. Desde el 2019. Desde el 2019. Es una agenda que está desde el 2019, que en el 2021 también fue recogida. Ustedes recuerden que el presidente Lasso señaló que iba a dar una respuesta en 15 días sobre el tema de los combustibles. Han pasado 10 meses y no recibimos ninguna respuesta del presidente de la República. Eso es lo que provoca el paro del movimiento indígena. Luego espera 17 días, entre comillas, para llamar al diálogo, y ocurre que un día antes de ir al diálogo le da COVID. Es decir, eso demuestra de que nunca quiso dialogar y resolver los problemas latentes del pueblo ecuatoriano. En ese marco, esa agenda que se construyó entre el FUD, CONAIE, Frente Popular, FENOCIN y FEINE,
tienen toda la vigencia y el respaldo de los trabajadores para que siga siendo discutida. Sin embargo, lo que hemos señalado es que a ese hecho se suman nuevos atentados contra el derecho laboral, como es el decreto 457, que debe derogarse para que se pueda abrir una instancia de debate, de discusión con los distintos actores sociales. Mientras eso no ocurra, evidentemente que la movilización debe continuar, porque caso contrario, los despidos van a ser mucho más graves de lo que fueron en el 2020. Hoy mismo hablamos de que están en riesgo más de 60,000 puestos en el sector público que obedecen a los contratos ocasionales y a los nombramientos provisionales. Es decir, se apunta a una política de despidos masivos que busca acabar con la organización sindical y particularmente busca golpear al movimiento obrero en nuestro país. Ante eso, la respuesta de los distintos sectores de ir a nuevas jornadas de movilización junto al movimiento indígena, junto a los sectores sociales y populares, para detener toda esta política neoliberal. Bueno, el día de mañana va a ser una movilización en todo el país. Vamos a continuar con lo que hasta ahora se ha venido dando, que son cierres de carreteras en algunas provincias, como también hemos señalado movilizaciones de los distintos sectores sociales a partir de las 4 de la tarde. No podemos nosotros prever el número de participantes, porque obviamente esta convocatoria es una convocatoria masiva que va a tener una gran incorporación, a pesar de las dificultades que en la ciudad de Quito estamos viviendo como consecuencia de la falta de transporte para poder realizar esta acción. Sin embargo, a partir de las 4 de la tarde nos vamos a concentrar los distintos sectores sociales, y también hemos determinado que en los barrios, como en el caso del sur, y en los barrios del norte, también la gente siga luchando junto al movimiento indígena, que estará ingresando en esos momentos también a la ciudad de Quito. ¿La movilización será desde la Caja del Seguro a dónde? Bueno, la movilización aquí en la ciudad de Quito está convocado a partir de las 4 de la tarde en la Caja del Seguro, y será, dependiendo las condiciones de cómo se encuentre, ¿no es cierto?, la ciudad de Quito, donde determinemos hacia dónde debemos ir. Lo que está claro es que vamos a estar movilizados, defendiendo nuestros derechos, y junto al movimiento indígena vamos a seguir levantando la bandera del Ecuador. El Ecuador le pertenece a los 17 millones de ecuatorianos, no al banquero, ni tampoco al prepotente y bravucón de Lazo, y por eso vamos a defender nuestra patria, que es la patria de los trabajadores, de la juventud y de los pueblos. ¡Viva los trabajadores del pueblo! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva!